Ocurre un poco igual que la vez pasada que vino. Hace un discurso bastante político. En el informe escrito esquiva dar respuesta sobre las preguntas que hacemos. Y entonces después acá insistimos y se justifica, pero chicanea mucho hablando sobre el gobierno de Macri y no responde lo que está pasando hoy, sobre todo con la situación de la economía. Fíjense, Tetaz le preguntó por el tema de las tasas. Bueno, estamos esperando la respuesta de esto del acuerdo con China. Son las cosas que queremos saber, la meta de inflación, el tipo de cambio, cuál va a ser a final del año. Yo le pregunté algo muy concreto sobre los ATN, sí, que él me lo respondió por escrito. Lo que ocurre es que parece que todas las provincias que han tenido elecciones tienen emergencia unos días antes. Entonces, y las oficialistas nada más. Es decir, el 7 de mayo, el 14 de mayo, el 11 de junio ha habido un montón de elecciones provinciales. Todas han tenido una emergencia 5 o 6 días antes, por la cual les han transferido cientos de millones de pesos desde el gobierno nacional para asistirla. Y toda esa asistencia es para el PJ, ninguna para las provincias gobernadas por la oposición. Entonces es como muy evidente que se están usando esos dineros para financiar las elecciones de esas provincias. ¿Fue como una picardía, digamos? Creo que es más que picardía, es una maniobra delictiva, porque los ATN es una maniobra de corrupción, digamos, porque los ATN son un fondo para asistencia financiera o emergencia que deben ser usados sin discriminación política y no son para ayudar a los oficialismos a ganar las elecciones, son para ayudar a genuinas emergencias que las provincias sufren. Respecto del tema económico, ¿qué le hubiera gustado escuchar a usted o cuál es fundamentalmente su inquietud? Que planteen un programa de estabilización en serio. Están todo acá el tiempo diciéndonos que la economía va a mejorar, que la inflación va a bajar, pero casi como una creencia esotérica, como algo que es un acto de magia y no dan ningún fundamento de por qué eso va a pasar más que el optimismo que tienen. ¿Cree que tiene tiempo como para desarrollar un programa antiinflacionario el gobierno? Lo debiera haber hecho al comienzo, no lo hizo, pero después cuando el presidente salió a declararle la guerra contra la inflación, ¿qué ha hecho en la guerra? Nada. O sea, ¿cuáles son las medidas que ha dispuesto de que declaró la guerra? Ninguna. Y por eso los resultados que tenemos. ¿Y qué vaticina usted, Alejandro, respecto de cuál va a ser el proceso de transición o cómo va a ser si esto no se da de cara al lamentablemente 10? Yo lo veo muy mal porque la economía va empeorando, la inflación va subiendo, esto deteriora cada vez más el salario de los argentinos, los ingresos, el poder adquisitivo cae y esto nos va a llevar a una situación de mayor pobreza e indigencia, de la cual el próximo gobierno se va a tener que ocupar, y si quedan todas las variables de la economía desarregladas va a exigir mucho esfuerzo después poder acomodar todo eso. ¿Conspira todo esto que usted describe con lo que puede llegar a ser el próximo acuerdo con el fondo? La solicitud de 2.700 millones de dólares. Sí, a ver, la asistencia del fondo es importante, pero si todo lo que entra se termina drenando porque tenemos una mala política cambiaria, no resolvemos el problema de las reservas nunca. Y no se terminan de corregir las medidas como para que podamos tener equilibrio en la balanza de pagos, más bien va empeorando. Y la última, ¿cuál es su principal temor si Juntos por el Cambio asume el gobierno de la República? ¿Qué temor tiene usted de encontrarse con qué cosa? Bueno, primero con lo que ya sabemos, que un déficit fiscal profundo, una deuda que aumenta, sobre todo la deuda cuasi fiscal o que está en manos del Banco Central es espeluznante, lo que va generando en pago de intereses todos los meses. Eso es como un incremento constante que hay de la masa monetaria y que va generando más y más inflación, y eso va a ser muy difícil luego de desarmar. Muchas gracias, diputado. Gracias.